Muy bien. Hablo hoy del tema de la abstención del Señor, o comienzo con ese tema, la abstención del Señor. Hablé de su resurrección, las pruebas de la resurrección. La tumba está vacía, la forma en que los lienzos fueron hallados allí, la aparición del Señor después de su resurrección a las mujeres, a los discípulos, la transformación de los discípulos de hombres cobardes y asustados, ahora se muestran como hombres valientes que están dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Otra cosa, la observación del primer día de la semana. Ya no están observando el sábado judío, sino que observan el primer día de la semana en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Y por último y en sexto lugar, la existencia de la iglesia. Voy a repasar esos 6 puntos porque algunos quizá querrá tenerlos y recordarlos. El primero que mencioné fue la tumba vacía. Segundo, la forma en que los lienzos fueron hallados en la tumba. Todo estaba en orden. No había ningún desorden allí. En tercer lugar, la aparición después de su resurrección. El Señor apareció a mujeres, apareció a los discípulos y luego estando todos juntos, estando Tomás allí con ellos, desapareció. En cuarto lugar, la transformación de los discípulos. Ya no andaban temerosos, acobardados, ahora están dispuestos a enfrentarse a las autoridades y dar testimonio. En quinto lugar, la observación del primer día de la semana, el domingo en lugar del sábado. Y luego en sexto y último lugar, la existencia misma de la iglesia. Esas son pruebas de la resurrección de nuestro Señor. Ningún otro personaje de la historia puede decir lo mismo, ni hay pruebas tan contundentes, por ejemplo, de que Colón descubrió las Américas. Hay más pruebas de la resurrección de Cristo que de ese hecho que leemos en los libros de historia. Muy bien, ahora voy a hablar de la ascensión del Señor. La ascensión. Primero, los hechos relacionados con la ascensión. La ascensión de Cristo se describe en Marcos 16:19. Y el Señor después de... Dígame. Muy bien. Estoy leyendo Marcos 16:19. ¿Me oyen? Bueno, Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese versículo, que parece ser tan sencillo, es muy importante. Habla de la ascensión del Señor. Después de haber completado su obra, Él regresa
a la presencia del Padre. Nunca ningún otro hombre tuvo tal experiencia, realizó tal hecho. El Señor fue recibido arriba. ¿Y qué más dice? Dice que se sentó a la diestra del Padre. Sentarse a la diestra del Padre significa ocupar el lugar de honor. Y esto es lo que Pedro describe. Vamos a buscar un pasaje que es de suma importancia. Lo hemos visto en alguna otra ocasión, pero quiero que lo repasemos. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Segunda de Pedro 1, versículos 16 al 21. Veamos ese precioso pasaje donde Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, Pedro dice, esto no es broma, esto no es mitología, esto no es engaño, no es siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es lo que dice Pedro. Fuimos testigos oculares, testigos presenciales. Vimos con nuestros propios ojos su majestad. Pedro utiliza aquí una redundancia para enfatizar. Vimos con nuestros propios ojos. Fuimos testigos presenciales. Y ahora Pedro explica en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A ningún otro personaje, a ningún otro ser, Dios Padre dijo las mismas palabras. Solo a nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y añade Pedro, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, fíjese bien lo que dice el versículo 19. Debo de destacar y decir que la mayoría de los cristianos lee la Biblia y no se da cuenta de los detalles. Es importante observar los detalles. Mire lo que Pedro dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Que aparte de nuestra experiencia personal de haber visto al Señor en el monte de la transfiguración, cuando estaban los 3 discípulos y el Señor y les aparecieron Elías
y Moisés, dice aquí, tenemos también, además de eso, tenemos la palabra profética más segura. Más segura en comparación con qué. Pues tiene que ser con la experiencia que Pedro y sus dos compañeros discípulos tuvieron. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética es más segura que cualquier experiencia que hubiésemos podido tener. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Tú y yo igual debemos estar atentos a la palabra profética como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quizá Pedro ahí se esté refiriendo de alguna manera a la segunda venida de Cristo. Ahora miren los dos últimos versículos de este pasaje. Son tremendos versículos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación ahí no es una buena traducción. La palabrita griega epilipsias tiene que ver con origen. Origen. La mejor lectura ahí sería, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de origen privado o de origen personal. Toda profecía viene de Dios. Toda palabra profética viene de Dios. Y ahora añade Pedro, versículo 21, porque nunca o jamás la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres. Esto no es esa literatura que anda por ahí y que algunos han hecho alarde, como los mormones, los testigos de Jehová y otros. No, esta es la palabra profética más segura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas y los apóstoles, santos hombres de Dios, hablaron. Dice en vuestras Biblias y en la mía, siendo inspirados. La palabrita siendo inspirados significa siendo cargados o transportados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transportó, llevó en sus espaldas, por así decir, a esos hombres que Dios usó y que Dios llamó para darnos las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras son de origen divino, no de origen humano. Me ha vuelto a ir la pantalla. Tengo que buscar aquí. ¿Podéis oírme vosotros?
Bueno, yo no os veo para nada a vosotros. Tengo que volver aquí. Hoy hay problemas con esto. A ver un momentito. Ahí, ahora sí. Algo ocurre que se va la pantalla. Muy bien. De manera que segunda de Pedro 1, 16 al 21 es de suma importancia para entender el hecho de la ascensión del Señor después de su resurrección. ¿Qué significa la ascensión? ¿Qué significado? ¿Qué implica la ascensión de Cristo? La ascensión de Jesús terminó el ministerio terrenal de Cristo. Marcó el final del periodo de su autolimitación durante los días de su recorrido terrenal. De manera que la ascensión de Jesús terminó con su ministerio terrenal. Él asciende a la gloria y es sentado a la diestra del Padre. La ascensión del Señor prueba que todo lo que Cristo dijo y enseñó era cierto. Todo lo que él dijo y todo lo que él enseñó. Es como cuando construyen un puente. ¿Qué hace el Ministerio de Caminos y Carreteras de un país cuando construye un puente? Después que el puente está construido, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con ese puente? Lo prueban. Lo prueban para ver si se va a caer. Lo prueban no para ver si se va a caer, sino para demostrar que no se va a caer. Todos los sitios hacen eso. Bueno, la resurrección de Cristo y su ascensión a la diestra del Padre es la prueba, la demostración que Cristo era todo lo que él dijo que era. En segundo lugar, la ascensión concluyó el período de su humillación. No solo terminó el ministerio terrenal, sino que concluyó el período de la humillación de Cristo. Su gloria no estaría culminada, no estaría cubierta después de su ascensión, no más cubierta. Ahora él es manifestado de una manera visible, clara. Vamos a leer algunos versículos. Juan 17:5. Ayudadme con esos textos. Juan 17:5.
Lo leo yo, hermano. Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, vamos a leer también Hechos 9, 3 y 5. Versículo 3 y versículo 5. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muy bien, ese capítulo 9 de Hechos habla del encuentro que Saulo de Tarso, quien llegaría a ser el apóstol Pablo, tuvo con el Señor. Dice que una luz del cielo y una voz del cielo habló con Saulo de Tarso, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando pregunta, ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cristo ahora está exaltado y tiene su trono en el cielo. Él está sentado junto con el Padre en su trono. En tercer lugar, esa ascensión de Cristo marcó la primera entrada de la humanidad en la presencia de Dios, la humanidad resucitada en el cielo. Es decir, por primera vez en el cielo entra alguien con cuerpo humano glorificado. Vamos a buscar algunos versículos a ver si alguien me ayuda. Hebreos 4, 14 al 16. Amén. Dice así, ¿me escuchan bien? Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. También, hermano, ya que estás ahí, lee capítulo 6, versículo 20. Perdón, ahora sí, Hebreos 6:20 dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Fíjese que hay que entender la diferencia entre un sacerdote y un profeta. El profeta representa a Dios delante de los hombres. El sacerdote representa al hombre delante de Dios.
Repito eso. El profeta representa a Dios delante de los hombres. El sacerdote representa al hombre delante de Dios. Cristo alberga en él los tres oficios. Él es profeta, sacerdote y rey. Como profeta representa a Dios delante de los hombres. Como sacerdote representa al hombre delante de Dios o a los hombres. Y como rey, él gobierna, él es soberano, rey de reyes y señor de señores. El intercesor de los cristianos es un representante de la raza humana con un cuerpo resucitado y glorificado. La segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo se hizo semejante a nosotros, no igual, semejante, para morir en la cruz, resucitar de los muertos y ascender a la gloria. Y ahora está sentado a la diestra del Padre como el Cristo glorificado, la segunda persona de la Trinidad, encarnado y ahora glorificado. En cuarto lugar, la ascensión hizo posible el descenso del Espíritu Santo. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Pentecostés, 50 días después de su muerte y su resurrección, Cristo estuvo en la tierra con los discípulos, instruyéndoles, ascendió a la gloria y 50 días después, Pentecostés, significa 50 días después, el Espíritu Santo vino con poder, con gloria y con majestad. Muy bien, eso tiene que ver con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 4 cosas que he mencionado allí. En la ascensión Jesús terminó el ministerio terrenal que vino a realizar. Segundo, la ascensión concluyó el periodo de la humillación de Cristo. En tercer lugar, marcó la primera entrada de la humanidad directamente en el cielo. La humanidad resucitada, quise decir. Y en cuarto lugar, la ascensión de Cristo hizo posible la venida del Espíritu Santo a la tierra para establecer la iglesia de nuestro Señor, la iglesia cristiana.
Muy bien, ahora voy a hablar sobre la tentación de nuestro Señor. Cuando Él estuvo en la tierra, dice la Escritura que Él fue tentado. Vamos a comenzar definiendo qué significa eso de ser tentado. Aunque Cristo fue tentado en repetidas ocasiones durante su ministerio, vosotros conocéis esos pasajes, Lucas 4, Mateo 4, Lucas 22, 28, Marcos 8, 11, su gran tentación, la gran tentación, la que aparece registrada en Mateo 1, 4 y pasajes paralelos. Ese es el punto central de esta unidad, de esto que estoy hablando ahora, de este estudio. Su tentación fue una prueba para demostrar su pureza y su falta de pecado. Él no pecó. ¿Por qué fue tentado Jesús? Su tentación fue la demostración de que él estaba totalmente calificado para ser el rey Mesías en la tierra. Vamos a ver algunos pasajes. Hebreos 4, 15. Por favor, buscar ese pasaje. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos 4:15. Ahora sí me escucho. Gracias, perdón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Sino que tenemos, dice allí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso no significa que él experimentó una por una las tentaciones que nosotros experimentamos, sino que él experimentó las mismas clases de tentación, no individualmente cada tentación, sino que él experimentó las mismas clases de tentaciones que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Cristo era impecable. Lo vamos a ver ahora. Él experimentó cada una de esas tentaciones, pero era impecable. Fíjese, hermana, usted que está ahí, léame Santiago 1:15. Santiago 1:13, perdón. Santiago 1:13.
Sí, el versículo 13. Sí, Santiago 1:13, perdón. Sí, Sí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. exacto. De manera que el Señor Jesucristo, querida hermana, y todos los demás, Él no fue tentado por el mal. Él fue tentado, pero de Él nunca salió el deseo de hacer el mal, de hacer el pecado, porque Él es Dios. Y como Dios no puede ser tentado por el mal, a hacer lo malo. El diablo lo tentó. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Pero en cada una de esas tentaciones vemos cuál fue el resultado. Di a estas piedras que se vuelvan pan. No, porque escrito está, no con solo pan vivirá el hombre. Tírate abajo desde el pináculo del templo, porque él mandará a sus ángeles. No, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Manera que el diablo lanzó sus dardos, sus tentaciones, pero el Señor no fue afectado por ello. El Señor nunca sintió el deseo de hacer ninguna de esas cosas. Muy bien, hablo ahora de qué es pecabilidad y qué es impecabilidad. Es muy importante. Lo voy a decir lo más despacio posible para que todos me escuchen bien y me entiendan. Los teólogos han hecho la pregunta: ¿podía Cristo pecar o podía Cristo no pecar? Es la pregunta. ¿Podía Cristo pecar o era Cristo incapaz de pecar? Vamos a ver qué nos enseña el texto. La perspectiva según la cual Cristo pudo pecar, a eso se le llama pecabilidad. Pecabilidad. Es decir, algunos creen que Cristo podía pecar. En el latín, la expresión potuit non pecare. Cristo era capaz de no pecar. Potuit non pecare. ¿Era capaz de pecar o no era capaz de pecar? Entonces esa es la pregunta. ¿Era Cristo capaz de no pecar? ¿Era Cristo incapaz de pecar? Entonces nosotros creemos y afirmamos que el Señor Jesucristo, como Dios, era incapaz de pecar, porque eso iría en contra de su santa naturaleza, su absoluta santidad. No permitiría que él pecase. A eso es a lo que se le llama, en latín dicen, non potuit pecare, incapaz de pecar.
Muy bien. Él era incapaz de pecar. Entre los evangélicos, la enseñanza y la cuestión no es si Cristo pecó o no pecó. Esa no es la cuestión. Todos negarían que él pecó. Pero la discusión es si él podía pecar o no podía pecar. Entonces, nuestra afirmación es que Cristo no podía pecar. Su absoluta santidad no da lugar a que él fuese tentado a pecar. Él no fue tentado a pecar. Hay quienes sostienen la pecabilidad de Cristo. Algunos teólogos sostienen eso, que Cristo podía pecar. Y lo que estoy afirmando y lo que estoy diciendo es que Cristo no podía pecar. No es que podía no pecar. El orden ahí, la sintaxis es muy importante. No es que él podía no pecar, es que no podía pecar. Hay una gran diferencia entre ambas declaraciones. Ese versículo que fue leído hace un momentito, Hebreos 4:15, vamos a leerlo otra vez. A ver qué nos dice. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la afirmación, pero sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la tentación era genuina, dicen algunos, Cristo tenía poder para poder pecar. Esa es el debate. Si la tentación era genuina, Cristo tenía poder para pecar. Bueno, lo cierto es que la tentación fue genuina, pero absoluta santidad, como era el Señor Jesucristo, no es tentado a pecar. Él no podía pecar. No es que podía no pecar, sino que no podía pecar. Ha habido teólogos que han enseñado que Cristo podía pecar. El teólogo Carlos Hodge, muy famoso, él creía que Cristo podía pecar.
Hubo dos grandes predicadores radiales en los Estados Unidos, muy famosos. Uno de ellos era médico, que enseñaba que Cristo podía pecar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la impecabilidad de Cristo. La supuesta fuerza de esa posibilidad de que porque Cristo se encarnó y porque tomó forma humana que podía pecar, no es tan fuerte como ellos presentan. Mire el tema aquí. El tema aquí, la cuestión, el centro mismo de la cuestión es ¿qué clase de persona era Cristo? Esa es la cuestión. Y nosotros creemos y enseñamos, yo creo con todo mi corazón y enseño que Cristo era una persona divina. No es lo mismo persona que naturaleza, no es lo mismo. Toda persona tiene una naturaleza, pero no es lo mismo naturaleza que persona. Cristo era una persona divina con una naturaleza divina que adquirió, que tomó para sí una naturaleza o características humanas. Pero Cristo no era una persona humana. Esa es la clave de la cuestión. Cristo siempre fue y siempre será una persona divina. Fíjese, Cristo es persona divina y por lo tanto tiene naturaleza divina. Esa persona divina con naturaleza divina toma, incorpora, añade así una naturaleza humana. Por eso él se comportó en la tierra como humano. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, se cansó, cansado del camino, se detuvo junto al pozo y habló con la mujer samaritana. De manera que la Escritura nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como una persona divina. Como persona divina, tiene naturaleza divina, pero Él ha incorporado una naturaleza humana. Él es una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina propia de su persona y la naturaleza humana que Él incorpora. Piensa, por ejemplo, en el caso de un creyente. Un creyente es una persona humana que tiene una naturaleza humana, pero cuando viene al Señor, cuando conoce a Cristo como Salvador, la naturaleza divina le es incorporada, le es dada. Muy bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, mostró estar alejado del pecado. Es más, él
se enfrentó a sus compatriotas allí en Jerusalén en cierta ocasión y los desafió. Les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En aquel día, cuando los israelitas, los dirigentes judíos, escribas y fariseos, arrastraron a una mujer y la tiraron, por así decir, delante de Jesús y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo hecho, en el mismo acto del pecado. Cristo miró a aquella mujer y le dijo, bueno, primero habló a los hombres que estaban allí: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y ninguno se atrevió, todos salieron, desde el más viejo hasta el más joven. Y Jesús se refirió a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No te han condenado? Cuando ella dijo: no, Señor, Él les dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor se enfrentó a los que lo acusaban. Ninguno de ellos pudo redarguirlo de pecado. Todas las acusaciones que hicieron contra el Señor, incluso cuando le llevaron delante de Poncio Pilato, todas las acusaciones eran falsas. Y Pilato lo sabía, y el sumo sacerdote lo sabía, y todos los que estaban allí lo sabían. De manera que el Señor Jesucristo era impecable, nunca pecó. Él era persona divina. Como persona divina, como Dios que era impecable.